compartir esta palabra y no se arrepintieron. En el año 2012, que estaba haciendo el proceso de reeditar mi libro Israel al filo de la profecía, que es capítulo por capítulo y que lo finalicé en el 2017. En aquel momento estoy hablando de esta cuarta copa y estoy citando una multiplicidad de científicos que desde aquel momento ya estaban sumamente preocupados por el cambio irreversible del clima que se aproximaba. Estuve citando las famosas cumbres por cambio climático que se dieron como en los 90 allá en Brasil, y donde se intentó desde aquel entonces de los 90 hacer conciencia en las superpoderosas potencias de la superindustria, como es la primera potencia, los Estados Unidos de América y el mismo China. Ambas potencias desde aquel entonces se han negado rotundamente a formar o firmar el famoso artículo que han firmado la mayoría de las naciones, donde se comprometían a menguar ese desproporcionado sistema de industrialización y esos gases que producen el invernadero. También, sin lugar a duda, México es considerado como la capital, como la ciudad número 1 más contaminada de todo el continente americano. Con todo y esa contaminación de la excesiva industria que se está dando en las primeras potencias del mundo, con todo y eso la culpa no necesariamente solo es de los seres humanos que sí hemos participado en la contaminación de nuestro planeta, algunos por falta de informaciones en cuanto a esta realidad que estamos siendo testigos desde los 80 y que en algunas naciones tercermundistas, especialmente Centroamérica, a excepción de Costa Rica, no se ha hecho conciencia profunda en nuestra gente a no tirar la basura, los plásticos, sobre todo esos vasos de plástico o de poroplast, las bolsas, van los miles de personas desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, van a las playas y de una forma indiscriminada tiran esas enormes, pero enormes cantidades de cosas de plástico, igual que contaminan de una forma desproporcionada nuestros ríos y nuestros lagos y por supuesto nuestros mares. Las imágenes que muestran las organizaciones por cambio climático sobre las contaminaciones desproporcionadas en nuestros mares a cambio de todos esos desechos de plástico que finalmente todos van a dar al mar de los países tercermundistas, tanto de África como de nuestro continente latinoamericano. Todo eso, dicen los expertos, ha abonado a que en este momento tengamos ya una situación eminentemente delicada de este cambio climático, que por cierto,
En algún momento vamos a leer Lucas, donde el Señor habla que efectivamente el sistema atmosférico será herido. Una herida no se provoca sola, o sea, es provocada. En este caso, el sistema atmosférico, nosotros los seres humanos, hemos sido partícipe completamente en este impacto que está teniendo nuestro cambio climático. Pero no solamente viene de allí, lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, sino que también esto viene de arriba. Lo que quiere decir que esta es una intervención del Altísimo en señal de juicio ante una generación de seres humanos que, lejos de mostrar arrepentimiento, han entrado en una etapa mucho más deplorante, mucho más depravado, sin el más mínima posibilidad de que ellos hagan un alto en esta depravación, en este desenfreno que estamos siendo testigos en estos primeros 23 años de este siglo XXI. Y de manera que ante esa situación, la respuesta del Altísimo también viene de arriba. Nótese que la acción comienza diciendo, y el cuarto ángel. Si leemos el versículo 7, encontramos que dice que al cuarto ángel se le dio orden, se le ordenó. Es una orden. Interesante, porque constantemente desde el 2010 para acá se viene hablando con muchísima, pero con muchísima vehemencia el tema de los extraterrestres. De hecho, me decía uno de mis amigos el día de ayer que tenemos que rápidamente volver a hacer el tema, la batalla del arrebatamiento en cuanto a los extraterrestres, porque ha salido en estos momentos ya de la NASA y, por supuesto, con aprobación de Washington, nueva información acerca de ese tema de los extraterrestres. Así es que desde ya, y con la información que se me está llegando, estamos preparando ya para hacer nuevos informes sobre esto que se menciona tanto extraterrestre y que tiene que ver específicamente con las Sagradas Escrituras y en especial con el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que quiero compartir es esto, que dice aquí que se le ordenó a un ángel. Nótese, un ángel. ¿Qué es un ángel? Un ser extraterrestre. ¿De dónde? Del tercer cielo. ¿Y qué es el tercer cielo? La Biblia habla que es la morada celestial. Hay cosas que los seres humanos, incluyendo los propios evangélicos, no tenemos ni la más mínima noción cuando se habla en esos términos. Y sobre todo, tampoco han entendido nunca cuando el apóstol San Pablo dice que él no sabe si fue un éxtasis o si fue en espíritu, pero que fue llevado hasta el tercer cielo. Y que allí en el tercer cielo, dice, vio cosas que ojos no han visto y oídos no han oído. Constantemente la palabra de Dios nos habla en profundidad del tercer cielo. Y sin lugar a duda, a los que nuestros científicos le llaman extraterrestres y los cristianos le llamamos seres angelicales, no hay duda que
estos seres preciosos del tercer cielo han estado siempre por órdenes del Altísimo en la protección y el cuidado de los seres humanos. De hecho, en el libro de Enoc, que por razones muy importantes se tomó la decisión cuando se hizo el canon del Antiguo Testamento en el judaísmo, se tomó la decisión de no poner al libro de Enoc como libro inspirado, no porque hubiesen falla, me decía uno de los rabinos científicos, sino Antonio me decía, porque lo que dice Enoc, nuestro mismo judaísmo, y ni se diga en los gentiles, en este caso me decía los cristianos, no tienen la capacidad todavía de entender lo que Enoc está hablando acerca de esos seres del tercer cielo. Pero tampoco pueden entender acerca de esos otros misteriosos personajes del segundo cielo, a los que nosotros llamaríamos ángeles caídos, pero que también el cristianismo no tiene la más mínima noción de cómo es que funciona ese sistema en el segundo cielo. Pero ese no es el tema que estoy tocando. Lo que estoy diciendo es que dice que a uno de estos seres angelicales del tercer cielo tiene que ser un ángel eminentemente poderoso. Y me llamaba la atención porque la semana pasada, o hace 2 semanas, estaban hablando los europeos de una empresa europea que está ya ofreciendo terrenos en la luna para la futura colonia de seres humanos en la luna, y que otro personaje de aquí de Estados Unidos ya está ofreciendo también terreno en Marte para la futura colonia en Marte. Pero decía el presentador, pero hay una pregunta, dijo, que nadie puede responder. ¿Qué pasará si llegan los famosos seres extraterrestres al planeta Marte cuando se está haciendo una colonia de seres humanos, o inclusive a la misma luna, y estos seres digan, señores, ustedes no tienen este derecho de estar aquí? Esa es una pregunta interesante para el futuro tema que estoy preparando acerca del replanteamiento por la nueva información que ha salido en Washington y la NASA acerca de los extraterrestres. Pero esa palabra, el cuarto ángel, tiene que ser un ángel sumamente poderoso. Y tal lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, en el tema de la cuarta trompeta, donde ya estoy citando desde el 2012 a prominentes científicos acerca del cambio climático. Y ellos están diciendo que lo que se aproxima es irreversible. Y porque no solamente es culpa de los seres humanos, allí mismo ellos reconocen, sino que hay cambio en el sistema galáctico que va a impactar. Y ahí explico todo lo que se me está diciendo en el libro. Efectivamente, aquí dice que un ángel fue por órdenes específicas del Altísimo y derramó su copa de furia contra el sol. Y le fue permitido al sol, dice, quemar a los hombres con gran calor. Con gran calor, dice esta palabra. Y por eso el tema, y no se arrepintieron. Uno dice, santo Dios, ¿cómo es posible que este 2020 fuimos testigos de una pandemia sin precedente, una pandemia que nos puso de rodillas a los 5 continentes, una pandemia que provocó profundo dolor en lo más profundo de nuestra sociedad, en especial de nuestra primer potencia, los Estados Unidos de América, donde se pagó la mayor cuota de vidas, 1.350.000 almas hasta enero del 2021. Una nación, y por supuesto todo nuestro continente latinoamericano, donde es con la pandemia que más cristianos fueron golpeados. La enorme cantidad de siervos, de pastores,
que se nos fueron en plena pandemia. Hermanos de las iglesias que se nos fueron en plena pandemia, sin que ni siquiera nos pudiésemos despedir de ellos, y mucho menos hacer un sepelio o que sus iglesias mismas se despidieran. Algunos de ellos quedaron enterrados en tumbas anónimas. Nunca se sabrá dónde están ellos enterrados o en qué fosas quedaron enterrados. Con todo y eso, el impacto que provocó en los propios inconversos era para que después de esta pandemia los seres humanos se arrepintieran. Pero lamentablemente eso no es lo que estamos viendo. Después de esta pandemia, la depravación está tocando niveles sin precedentes. La gente se depravaron de una forma más desordenada en cuanto a la depravación sexual. Esa depravación sexual que está tocando la parte más sensible del ser humano, como son nuestros niños. Tan fuerte esto ha sido después de la pandemia que uno de nuestros gobernadores trató de intervenir y se enfrentó a una gigantesca campaña en contra de él, hasta de supercompañía, como es esta supercompañía de Orlando llamada Disney. Estoy hablando del gobernador de Florida, DeSantis, quien, el gobernador DeSantis, trató en su momento salir en defensa de nuestros niños en las escuelas para evitar esas profundas confusiones que le están metiendo a nuestros niños con ese tema de la depravación sexual. El gobernador DeSantis mandó una ley prohibiendo o mandando de que no tenían los maestros de Florida, no tenían por qué utilizar esos libros de contenido de depravación sexual como libros de educación para nuestros niños en las escuelas. Como cristianos, aplaudimos esa acción del gobernador DeSantis, pero lamentablemente esto se convirtió en ley en el 2015, en ley federal, y lamentablemente es muy poco lo que pueden hacer nuestros estados en Estados Unidos en cuanto a eso. La situación es gravísima, de tal manera que otro congresista con muy buenas intenciones en Utah, en el 2022 metieron una ley donde con la idea era que obligaran a las bibliotecas públicas de las escuelas a que retirasen esos libros con información de depravación sexual, porque eso crearía confusión a nuestros niños. Fantástico la ley, y de inmediato empezaron múltiples librerías públicas de las escuelas a retirar esos libros de ese movimiento que no necesitamos mencionarlo. Pero ¿qué pasó? De inmediatamente esa misma gente de depravación, utilizando cierto tipo de familia entre comillas, interpusieron ante otro juez en este mismo año, usando la misma ley para decir que la misma Biblia también habla de casos de incesto y muchas otras cosas más como Sodoma, aunque ellos lastimosamente en ningún momento dijeron sí que la Biblia menciona eso, pero lo hace para mencionar las graves y terribles consecuencias que esas prácticas trajeron en aquel momento. Pero eso no se lo presentaron ellos al juez en Utah. Y el juez, que posiblemente no conoce nada de teología, aceptó el argumento de esa familia, entre comillas, que ya sabemos que pertenece a los movimientos de depravación sexual. Y ordenó que también de Utah se retiraran las Biblias de múltiples de bibliotecas públicas de las escuelas. ¿Qué está mostrando eso? La palabra del ángel. Y ni aún así se arrepintieron. Tuvimos una pandemia escalofriante, como ya lo hemos mencionado. Y desde el año pasado para acá, los gritos se están escuchando en estos mismos precisos momentos de un recalentamiento sin precedentes, donde las temperaturas están teniendo récord extraordinario.
Este mismo miércoles 19 están saliendo las noticias e imágenes impresionantes de los europeos. En algunas partes de Italia, 47 grados Celsius, o sea, centígrados. Es decir, algo sin precedente. Las temperaturas para los europeos, que no es normal, ni siquiera para ellos, los 40 grados centígrados. ¿Cómo podría ser normal en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua? Pero no en Europa. Las temperaturas en las dos potencias más grandes del mundo, los Estados Unidos de América y en este momento China, que ha tomado prácticamente el lugar de Rusia. China, decían los noticieros este 18 de julio, que estaban lugares en China llegando a los 50 grados centígrados. Algo sin precedente para los chinos, y donde mostraban actos de emergencias profundas del gobierno de China ante su población y ante las muertes que se están dando a causa de la excesiva calor que están experimentando los habitantes del país de la China. En Estados Unidos ni se diga las temperaturas récord que estamos teniendo en múltiples de estados aquí en los Estados Unidos de América, sin precedente, o sea, rompiendo récord. Aquí se utiliza la palabra Fahrenheit, hasta 115 grados Fahrenheit, algo sin precedente. Y ni se diga también México, algunos estados de México y algunos, como mencionaba unas semanas en las prédicas, en este fin de semana pasado que estuve en la ciudad de Dallas, Texas, mencionaba un estado allí, creo que es Puebla, que no es normal para ellos tener temperaturas récord arriba de 47 grados centígrados, algo sin precedente. Cuando estamos viendo estas temperaturas récord, y donde están diciendo que esto lejos de terminar, está lejos o cerca de terminar, más bien está lejos de terminar, que lo que queda todavía de julio y todo el mes de agosto, debemos de enfrentarnos a las peores temperaturas récord, están diciendo los portales de nuestros científicos, hablando de ese calentamiento sin precedente. Pero volvamos al Salmo, a este capítulo 16 de Apocalipsis, 16, 8 y 9. Y dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. La pregunta de todo esto es, si eso es, como lo explico en mi libro, Israel al filo de la profecía, en el capítulo 8 y 9, y estoy hablando que eso va a ser para la gran tribulación, aunque desde el 2012, por las citas que estoy dando a los científicos, estoy diciendo que nosotros vamos a empezar a experimentar antes del rapto las secuelas de ese impacto climatológico sin precedente. El impacto que estamos viendo en este momento ante este calentamiento sin precedente, es por eso que muchas personas, lamentablemente, que se presentan como escatólogos, y que ya este domingo pasado comenzó nuestro masterclass y comenzó las 5 reglas que necesita cualquier predicador que quiera hablar de escatología. Necesita conocer esas 5 reglas para poder dar una persuasión de acuerdo a las Sagradas Escrituras acerca del tema de la escatología, que ya está disponible, sigue disponible para todos los que se quieran inscribir en nuestro masterclass, porque son clases, disculpe, pero son clases de alto nivel. Nos llevamos horas de hora. La persona que están trabajando en la edición, pero de primera clase, con imágenes de primera clase, a nivel de, ya estoy dando ahí pistas, de History Channel, de National Geographic, son únicas, que usted las va a ver en masterclass. Por eso es que se está haciendo selectivo, es decir, que pueden entrar
cualquier persona, desde niños de 12 años, cualquier hermano, no importa la edad, si es pastor o no pastor, que le guste la investigación, ya puede entrar en nuestro masterclass, porque van a ser clases exclusivas, con investigación, con profundidad, para todos los que entren. No importa, solo entra a nuestro canal Antonio Bolaines Oficial en YouTube y allí mismo está el masterclass. Ya están las primeras 2 clases disponibles. La primera sobre la escatología. Entra, métete, añádete e inmediatamente vas a empezar a recibir toda esa información. La razón que estoy hablando ahí es porque es impresionante cómo muchas que se dicen ser escatólogos están 100% seguros que desde la pandemia ya estamos en la gran tribulación. Por supuesto que los impactos que estamos viendo, esta depravación sin precedentes que estamos siendo testigos, por supuesto, todo eso hace pensar que estamos en la gran tribulación. Pero en verdad, todavía no es la gran tribulación. Santo Dios, si esto no es la gran tribulación, y si este clima que está causando estrago sin precedentes, y donde desde ya se están haciendo acciones, como la noticia que salía el día de ayer, en el cual se habla inmediatamente de las acciones ya de Estados Unidos en cuanto a las aguas del río Bravo, de inmediatamente comenzar, y van a entrar los jueces sobre la repartición de las aguas, porque México también, múltiples de estados fronterizos de México dependen de las aguas del río Bravo. Y esas aguas que la mayor parte pertenecen a Estados Unidos, pero que Estados Unidos le cede cierta cantidad de toneladas de agua a Estados Unidos. En este momento ya Estados Unidos está tomando acciones debido a este cambio climático. Mientras la noticia de este 18 también salía que Rusia ha tomado la decisión unilateral de apartarse del convenio de repartición del trigo, mayormente en este momento cuando Ucrania está en guerra, y que al menos 24 países de África que dependen total y absolutamente del trigo y la cebada, estos países van a empezar a enfrentar una crisis de hambruna sin precedentes, decían los noticieros el día de ayer. Es como que la gran tribulación se huele profundamente en estos momentos. Como dijimos, es un error decir que ya estamos en la gran tribulación. Pero no cabe duda que todo lo que estamos viendo es como que si estuviésemos en la gran tribulación. Una sociedad humana que, como dijimos al comienzo, lejos de arrepentirse, se están depravando de una forma más descomunal. Es por eso que dijo Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos. Romanos 8:22 y 23. No cabe duda que estamos siendo testigos de grandes acontecimientos apocalípticos. Lo que estamos viendo en este momento con el impacto climático, y las próximas semanas, todavía el mes de agosto, van a seguir rompiendo récord. Y si esto está pasando cuando todavía no es la gran tribulación, y si ese juicio del cuarto ángel es para que creemos que ya comenzó, pero que se va a desatar con su mayor magnitud, después del arrebatamiento de la iglesia. Mi hermano, pastor, querido